Aquí estoy en casa de unos amigos y ahí veo a sus dos niñas, sus dos hijitas medias complicadas con cara larga. El tiempo está espectacular y lo único que quieren es ir a la playa. Y bueno, llevémoslas a la playa, le digo yo. No, es que no se puede, todavía no, estamos trabajando, estamos complicados. No hay problema, vamos a traer la playa aquí al jardín, para que ellas puedan tomar sol, jugar en la arena y pasarlo súper bien. Este proyecto tiene sus dimensiones, así que si usted tiene un patio muy chico, va a tener que adaptarlo a su dimensión, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Es re fácil. Vamos a hacer un cajón, una especie de cajón bajito, que va a tener 2,50 por 1,80. Eso lo vamos a rellenar con arena y ahí tenemos nuestra playa. A eso le vamos a agregar un toldo y a eso le vamos a agregar todos los implementos que uno necesita para tomar sol y para que los niños jueguen. Le estoy explicando todas estas cosas, a lo mejor no entiende nada. Vamos a ver el paso a paso, lo vamos a ir construyendo, pero usted puede bajar un PDF donde está todo súper bien explicado desde jun.cl. Lo primero entonces es empezar a cortar las tablas de las dimensiones que necesitamos, ya las van a ver por ahí. Pero antes, usted sabe, y nunca puede olvidarse de esto, elementos de seguridad, guantes de seguridad y antiparras. Para esto es suficiente. Aquí vamos a necesitar entonces 12 tablas de pino cepillado seco de 1 por 4 pulgadas. Por supuesto, todas vienen en 3,20 metros de largo. Y las cortaremos de la siguiente manera. 2 tablas de 250 centímetros, 4 tablas de 180, 2 tablas de 175, 2 tablas de 150, 2 más de 233 y las últimas 2 a 128 centímetros. Ahora que vamos a ensamblar nuestra estructura, conviene antes sí pasarle un poco de lija a todos los cantos y todos los bordes. Acuérdense que aquí van a jugar niños y van a andar siempre a pie pelado, entonces no queremos que se lastimen. Vamos a aprovechar que existen todavía estos soportes para las lijas que son súper buenos, hacen muy bien la pega y le vamos a pasar. Es un poco nomás, así es botar el filo. Vamos a empezar a ensamblar nuestro cajón, primero el larguero y el que va por el lado, y para eso vamos a hacer 2 hoyos acá, vamos a avellanar bien, cosa que cuando atornillemos no raje la madera. Lo vamos a hacer justo que nos caiga en el centro de la tabla que viene acá. Ponemos cola fría por acá, extra fuerte que pega muy bien, atornillamos y luego la escuadra por adentro. Vamos a poner 2 escuadras, así que igual que esta lo centramos a los 3 centímetros. Ahora, repetimos lo mismo en las 4 esquinas y armamos entonces nuestro rectángulo, nuestro bastidor y nos vamos a tierra. Ya tenemos instalado nuestra estructura, esta es la base, esto es lo que hay lleno con arena, pero tenemos que construir ahora nuestro toldo y para eso es necesario fijar muy bien al suelo la estructura base. Aprovechando las mismas tablas con las que estábamos construyendo esto, las partí a lo largo, hice unas estacas de 30 centímetros de largo y las vamos a enterrar así. 3 por cada lado en los lados largos y 1 por cada lado en los lados más cortos. Así que a martillo las enterramos. Y aquí, para que esto no se mueva, entonces le ponemos 2 tornillos de 1 a 5/8, igual como hicimos al otro lado, y esto va a quedar impecable. Aquí atrás vamos a hacer una estructura que va a tener 1,50 m, entonces vamos a firmar muy bien estas tablas ahí a las tablas de abajo. Y luego entonces vamos a colocar nuestro travesaño aquí, ¿no es cierto? Va a ir en esta dirección. Y después de eso, unas crucetas y así le damos estabilidad a todo esto. Vamos a hacer las crucetas. Estoy marcando la línea donde tengo que cortar. Yo las afirmé con prensa, arriba y abajo, porque una de las crucetas va tragada, o sea, va por dentro de la estructura. Y la otra va por fuera. Entonces lo que voy a marcar aquí es el corte que tengo que hacer para que esto quede metido adentro y yo tornillo hacia allá. Ahí está. Ahora entonces hacemos una cosa similar, pero más adelante y con 1,80 de altura. Ahora entonces armamos el marco de adelante que tiene 1,75 de altura, 1,80 por supuesto de ancho, y lo vamos a separar 119 centímetros. Armamos eso y tenemos casi lista la pega. Ahora entonces, para que esto se afirme definitivamente, vamos a poner esta tabla, que es la de 128, y que la vamos a hacer coincidir esta esquina de aquí arriba con esta de acá. Ahí, ¿no es cierto?
y vamos a atornillar acá y después repetimos lo mismo allá adelante y después al otro lado. Aquí hay que fijarse bien de que cuando uno va a atornillar aquí, que no choque el tornillo con el otro. Entonces, pero uno tiene mucho espacio para atornillar, 2 tornillos caen en cualquier parte. Así que hacemos el correspondiente avellanado y vamos adelante. Se nos ocurrió que con las tablas que sobraron, siempre los niños necesitan tener algo de apoyo, ¿no es cierto? Una mesita donde dejar vasitos, tacitas, esas cosas, y uno mismo para sentarse. Entonces, vamos a cortar unos trozos de madera con lo que sobró para hacer toda esa estructura. Vamos a usar 5 trozos de 1,20 m de largo. Vamos a tener también 6 trozos de 18 centímetros, 3 trozos de 16 centímetros y 2 trozos de 14 centímetros. Con eso vamos a armar esa estructura que va a tener una tapa, un trasero y el asiento de encima, que va a ser este. Bien, eso es lo que estoy armando. Entonces yo les he hecho que hacer una banca que iba a tener como asiento 2 de estas tablas. Este es el asiento. Ahora voy a hacer la parte de adelante, que es la que va hacia adentro de nuestro cajón, que voy a hacer exactamente lo mismo, pero estas tablas, en vez de ir en los extremos, van a ir más adentro, porque cuando se junten, una va a venir así y la otra así, no se topen las tablas, ¿me entienden? Y una vez que tenemos estas 2 listas, entonces vamos a hacer la parte trasera o la de afuera, que lo que hay que hacer es a la tabla que está como base en nuestro rectángulo, le vamos a agregar esta otra, cosa que vamos a tener 2 de respaldo, 2 adelante y 2 por encima. ¿Qué les parece? Ven, aquí puse esta tabla que era una de las 5 de 120, la puse sobre la otra, que esta era la base. Ahora lo que estoy haciendo es uniéndolas firmemente con estos trozos de 16 y con cola fría y tornillos, que ahora estamos usando unos un poco más cortos para que no salgan para el otro lado, son de 1 a 1/4 pulgada. Lo otro que usábamos era 1 a 5 octavos. Esta es la banca de que les hablaba, que sirve también como mesa de apoyo, ¿ya? Pero está hecho para la escala de las niñas que la van a ocupar. Hicimos 3 tableros, usando 2 tablas de 1×4, poniéndola una arriba de la otra, que tuviera esa altura, ¿ya? Y aprovechando la estructura del marco que había, la apoyamos acá. Y de tapa pusimos 2 pedazos de 1×6 por cada lado. En realidad pusimos 2 allá y 1 acá, porque aquí aprovechamos el marco que estaba puesto. Todas las maderas que uno ponga en bruto, cepilladas al aire libre, necesitan tener una protección. En este caso vamos a aplicar un Stein, que es un protector de madera que sirve para todo. Es insecticida, es repelente al agua, es fungicida, le va a aplicar un tono distinto y además seca súper rápido. Por precaución, siempre que va a aplicar este tipo de cosas, usen una mascarilla, no cuesta nada. Es fundamental poner una base de plástico por varios motivos. Una, para que no vuelva a salir una planta arriba, el pasto arriba, porque de todas maneras eso va a pasar. Después, porque la arena, para que no se vaya metiendo entre medio de la tierra y se empiece a perder. Y también para que no se haga barro, sino que uno, al poner arena aquí, esto va a mantenerse bastante seco, porque la arena no chupa el agua, sino que la mantiene y le evapora fácil. Bien, ahora entonces a lo que veníamos, a hacer un cajón lleno de arena. Tenemos listo el cajón, pusimos nuestra cubierta plástica, entonces ahora vamos con la arena. Bien, ahora la del viejo mañoso. No quiero ver una huella de alguien aquí arriba de la arena. Así de ordenado hay que tenerlo. 26 sacos de arena entraron y yo creo que le hubieran cabido unos 4 más todavía. Deben haber 1000 maneras de poner esta malla Rachel, pero la que se me ocurre a mí es la siguiente. Esta malla tiene 5 metros de largo por 2,10 metros de ancho. Entonces yo en la mitad de los 5 metros, o sea los 2,5 metros, voy a engrapar aquí firme justo en el borde y después voy a ir tirando para allá y engrapando y tirando para allá y engrapando, tratando de que me quede más o menos parejo.
¿Qué les parece cómo quedó nuestra playa? Las niñas ya están usándolo, de hecho yo pensaba decorarle, pero ellas mismas empezaron y trajeron sus juguetes, significa que esto funciona. Antes de terminar ya están ahí presionando por usarla. Uno, pusimos una abrazadera acá y podemos poner un quitasol cuando queremos más sombra. Y lo otro, miren, la piscina, ya la están disfrutando. Miren estas princesas ahí, cómo gozan. Bueno, si está viendo esto y ha llegado hasta el final es porque realmente le gustó. Igual como estas chiquillas aquí que están felices de la vida. Entonces suscríbase al canal, active la campanita. Hay cualquier cantidad de proyectos con unos contenidos fantásticos que le van a servir mucho a su casa y le van a llegar de primera. Todos estos materiales y todo lo que usted ve que hemos usado acá, ya sabe dónde los puede encontrar. En las tiendas de Sodimac, nuestra app, y en sodimac.com.